Pero en esta hora But at this time, yo les voy a invitar a estar de pies I invite you to please stand. y vamos a recibir la persona que va a traer la exposición de la palabra. And we're going to receive the person that's going to bring to us the message of the word. Nuestro hermano Gustavo Herrera Brother Gustavo Herrera. con nosotros. Amen. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Good day, brethren. God bless you. Hacía muchos años que no se veía un intento de homicidio hacia un presidente. It's been many years that there's been an attempted assassination against a president. Pero de eso vamos a orar al final, ¿verdad? Más adelante. We'll pray about that further along. Así que, hermanos, oremos. Let us all pray. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Bendito Dios, hemos alabado, hemos adorado tu nombre, Padre, para engrandecer tu santo nombre, glorificarte a ti, darte la honra, darte el poder, darte todo lo que tú te mereces, Señor, porque tú eres Dios y sin ti nosotros no somos nada. Padre amado, en esta hora, Padre, que tu siervo pueda hablar la palabra tal como tú la quieres que se dé, Padre amado, que pueda llegar a los corazones de las personas, que pueda haber entendimiento en ella, bendito Dios, y que pues haga en su tiempo lo que tú deseas que haga en cada uno de mis hermanos, Padre. Siembra esta palabra en cada uno de ellos, Padre, y que crezca a su debido tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Mis hermanos, el tema de hoy es saliendo de la cautividad. Brethren, the theme of the message today is leaving captivity. Y este fue el tema del día viernes en el Ministerio de Caballeros. This was the theme that we used in the men's ministry on Friday. Así que hay algunas personas que ya lo escucharon. There are some people who have probably already heard it. Pero por amor a los hermanos y por el deseo de que yo sé que muchos también quieren conocer de esto, es que vamos a volverlo a dar. So for the care of those who did not hear it and want to hear it, we're going to speak about it again. Ahora, aparte de eso, nuestro pastor siempre dice que cada cierto tiempo es bueno repetir. Our pastor always says every so often it's good to repeat things. La repetición es buena, mi hermano. Repetition is good, brethren. Esa es la manera en que nosotros aprendemos, por repetición. That's the way that we learn, by way of repetition. Ok, entremos al tema. Let's go into this theme. Quiero que ustedes viajen conmigo un poquito a un hecho histórico. I want you to take a little journey with me to this historic event. Vamos a retroceder en el tiempo. We're going to go back in time. ¿Quién no se acuerda del rey Salomón? Who doesn't remember King Solomon? ¿Verdad? Uno de los más grandes hombres de Dios. One of the greatest men of God. Pero bien, nosotros sabemos en la historia So then we know in history que en ese tiempo el país, después del reinado de Salomón, that in that time, in that territory, during the reigning of King Solomon, el reino completo se dividió en dos. the kingdom itself was divided in two. El reino del norte y Kingdom of el the reino north del sur. and the kingdom of the south. El reino del norte estaba con su capital Samaria. The northern kingdom had its capital in Samaria. Y se le conocía en la Biblia, o se le lee en la Biblia como Israel. And it's known in the Bible as Israel. Luego tenemos el reino del sur, que es Judá, cuya capital era Jerusalén. So the kingdom of the south, it's known as Judah, and its capital was Jerusalem. Pero el reino del norte, o sea, Israel, era bien rebelde. The kingdom of the north, it was very rebellious, Israel. Siempre batallaban contra los estatutos de Dios. They always battle against God's statutes. Los desechaban They would reject them, y se contaminaban con otros pensamientos, and they would be contaminated with other thoughts, con los vecinos, los ídolos de los vecinos. with the idols of the neighbors. Y nosotros sabemos que eso está pues en el libro Segunda de Reyes 17:6. Vamos a empezar leyendo. In 2 Kings 17:6 is where you find this. Tenemos aquí al rey Oseas. We have here King Hosea. Ya había pasado desde el rey Salomón hasta el tiempo de Oseas, habían pasado como 200 años. From the time of King Solomon to the time of King Hosea, it was about 200 years had gone by. Y vemos que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos.
It says, in the 9th year of Hoshea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away to Assyria and placed them in Halah and by Habor, the river of Gozan, and the cities of the Medes. El tema de hoy es saliendo de la cautividad. And the theme of today is leaving captivity. Pero acá vemos el comienzo de la cautividad. Here we see the beginning of this captivity. Mis hermanos, todo tiene un comienzo. Brethren, everything has a beginning. Pero mis hermanos, qué hermoso también es saber que también todo tiene un final. But how beautiful it is also to know that everything has an end. Entonces vamos a ver, estamos viendo que este pueblo fue cautivo. So Y en we el see- verso 7 vamos a ver lo que dice. We see that these people were taken captive, and in verse 7 we're going to see what it says. Ahí dice la razón de la cautividad. Here it tells us the reason for this captivity. Porque los hijos de Israel, está hablando del reino del norte, pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano del rey Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. It says, for it was that the children of Israel, speaking about the northern kingdom, had sinned against the Lord their God, who had brought them up out of the land of Egypt, from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and they had feared other gods. Y verso 8 dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Verse 8 says, and had walked in the statutes of the nations whom the Lord had cast out from before the children of Israel, and of the kings of Israel, which they had made. Ahí lo dice claramente. It says it there clearly. Ellos se quedaban, andaban en esos estatutos de esos reyes, buscando esos ídolos. They were walking in those statutes and seeking those idols. Dice de los reyes, ¿qué reyes eran? It's speaking about these kings. What kings were they talking about? Pero miren, el verso que vamos a leer dice algo clarísimo, que es el verso 22. In verse 22, it tells us something really clearly. Y los hijos de Israel, nuevamente está hablando del reino del norte, ¿verdad? Y los hijos del reino del norte, que es en Israel, anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos. It says here, for the children of Israel, again speaking about the northern kingdom, for the children of the northern kingdom walked in all the sins of Jeroboam, which he did, they did not depart from them. Entonces, mis hermanos, acá tenemos que entrar a entender quién era este personaje. So now we have to understand who this person was. Bueno, él era uno de los generales de Salomón. He was one of the generals of Solomon. Cuando se rebelan porque el reino se divide, When they are rebelled and the kingdom is divided, él había huido a Egipto. he had fled to Egypt. Pero cuando escucha que ahora esa rebelión que se están dividiendo, So now when he hears there's a rebellion and now there's this division, viene inmediatamente. he comes immediately. Y bueno, porque ya era conocido por su nombre, lo escogen a él como un rey. So as he was known because of his name, they choose him to be the king. Pero él se va a donde? A la región de Samaria, al norte. So he goes to this region to the north in Samaria. Y con él se va 10 tribus junto con él. And together with him, he takes 10 tribes. Ahora, las otras 2 tribus restantes, que era Judá y Benjamín, se quedaron en el sur, en Judá. Now, the other 2 tribes, Judah and Benjamin, they stayed in the southern kingdom. Pero mis hermanos, vamos a ver qué hizo ahora él con ese grupo humano ahí en la región de Samaria. Acuérdense, Samaria. Now, let's see what he did with all these people in this area in Samaria. Verso 28 de Primera de Reyes 12. Verse 28 of 1 Kings 12. Y habiendo tenido consejo, está hablando del rey Jeroboam, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. It says, therefore the king, meaning King Jeroboam, he asked advice and made 2 calves of gold and said to the people, it is too much for you to go up to Jerusalem. Here are your gods, O Israel, which brought you up from the land of Egypt. Mis hermanos, el pueblo cuando Moisés salió, el pueblo fue castigado porque hicieron un becerro. When the people left Egypt, the people were punished because they made 1 calf of gold. Pero acá este varón hizo 2. But now this man, he now makes 2. De verdad que él sí retaba la autoridad de Dios. He truly challenged the authority of God. Seguimos leyendo. Verso 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan.
We continue reading in verse 29. It says, and he set up one in Bethel and the other he put in Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. And this was a cause for sin because the people would go before the one as far as Dan. O sea, puso uno al sur de la región de ellos, Samaria, y uno bien al norte, para cubrir completamente la región. So he put one way up at the northern part and one at the southern part to cover the entire territory. Ahora bien, el verso 31 dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Verse 31 says he made shrines on the high places and he made priests from every class of people who were not of the sons of Levi. Quiero hacer un paréntesis. So I want to do a parenthesis here. Nosotros tenemos un instituto bíblico We have a Bible Institute y hay muchos hermanos estudiantes del instituto bíblico and there are many students of the Bible Institute. que inmediatamente han captado lo que han leído acá. They've immediately caught on to what it says here. Para que tú puedas ser un sacerdote, In order to be a priest, tú tienes que pertenecer a esa tribu de Leví. you needed to belong to that tribe of Levi. Sacerdotes que han sido consagrados, The priests that were que consecrated, siguen la línea de Aarón, and they continue in that lineage of the line of Aaron. que enseñan al pueblo, They teach the people. que hacen el sacrificio necesario para encontrar perdón. They do the necessary sacrifices in order to obtain forgiveness. Esos eran los sacerdotes que Dios había establecido These were the priests that God had established de la tribu de Leví y estaban en Jerusalén. of the tribe of Levi, and they were in Jerusalem. Ahora, regresando a la historia, Now, coming back to the story, vemos que Jeroboam, vamos a leer ese verso nuevamente. ¿Qué dice con respecto a estos sacerdotes? El verso 31, ¿verdad? yeah, let's see what he does, this king, in verse 31. Dice que hizo sacerdotes ¿de dónde? De entre el pueblo It says that he made priests from every class of people, y que no eran de los hijos de Levi. and they were not of the sons of Levi. Esto es muy importante que veamos porque esto dice bastante para lo que vamos a seguir leyendo. This is very important that we take note because it's very important for what we are speaking about. 32. Verse 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se realizaba o se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. And it says, so he ordained a feast on the 15th day of the 8th month, like the feast that was in Judah, and offered sacrifices on the altar. And so he did the same at Bethel, sacrificing to the calves that he had made. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. And at Bethel he installed the priests of the high places which he had made. Y el verso 33 dice, Verse 33 says, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. it says, and so he made offerings on the altar which he had made at Bethel on the 15th day of the 8th month, in the month which he had devised in his own heart, and he ordained a feast for the children of Israel, and offered sacrifices on the altar and burned incense. Mis hermanos, este grupo humano de gente que estaba en ese reino temía a Dios. This group of human beings that were in this kingdom, they had God. Pero este líder But this leader, cambió todo completamente. he changed everything completely. Él pecó contra Dios y él no le importó estatutos y él inventó de su corazón muchas cosas. And he sinned against God and he didn't care about anything and he invented things out of his own heart. Y mis hermanos, para Dios hay un límite. And brethren, for God, there's a limit. El pecar contra Dios, mis hermanos, trae consecuencias. To sin against God, brethren, will bring forth consequences. Y esto tiene que ser para cada uno de nosotros. This has to be for each and every one of us.
Porque podemos estar viviendo una vida pecaminosa. We could be living a sinful life. La misericordia de Dios está presente. The mercy of God is present. Estuvo presente desde Jeroboam a este rey Oseas 200 años. It was present from the king Jeroboam and his king Hosea 200 years. Él insistía, le mandaba profetas, arrepiéntanse, no hagan más esto. He would insist and he would send prophets that don't do this. Pero después llega un tiempo donde se detiene esa misericordia de Dios. But then the time comes where the mercy of God is now detained. Segunda de Reyes 17:23. Second Kings 7:23. 17:23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado, ¿qué? Cautivo de su tierra a Asiria hasta ayer, hasta hoy, mis hermanos. It says, until the Lord removed Israel out of his sight, as he had said by all his servants, the prophets. So Israel was carried away from their own land to Assyria, as it is till yesterday? No, till this day. Mis hermanos, los sacaron de su tierra, toda esa gente se los llevaron cautivos. So they took all these people out of their land and they took them captive. A miles de millas lejos de su tierra. Miles and miles and miles away from their own land. ¿No era esa la tierra que había prometido nuestro Dios, leche, que brota leche y miel? Was this not the land that God had promised, a land that would flow with milk and honey? ¿No era esa tierra que era para los judíos, para que la disfruten y para que gocen en ella y crezcan en ella? Wasn't this the land that was made for the Jews so that they would grow in it and delight in it? ¿Y a dónde fueron llevados? And where were they taken? Fueron llevados cautivos, mis hermanos. They were taken captive, brethren, A un pueblo que era otro idioma. to a land that had another language, Un pueblo que no temía a Jehová para nada y tenía otras leyes. a land that did not fear God for anything, and they had other laws. Un pueblo mixto completamente que era ajeno a ellos. It was a mixed people. They were foreigners to them. Ahora, Asiria tenía una característica. Now, Assyria had a characteristic. Los reyes de Asiria, cuando invadían, The kings of Assyria, when they were invading, lo que hacían era quitaban a la gente, what they did was they would remove the people. las llevaban a una región alejada, They would take them to a faraway region. luego buscaban gente de otros lados They would bring people from other places para volver a meterlos en el lugar donde habían invadido. to place them in that place where they had already invaded. Y eso era estrategia de guerra. This was a strategy of war. Porque no querían que el pueblo pues se juntara y volvieran a rebelarse contra ellos. They didn't want the people to come together again and would rebel against them again. Eso era una costumbre común en esos tiempos. This was something that was common in those times. Entonces el rey de Asiria hizo eso. So the king of Syria, he did this. Bueno, enviemos un grupo de gentes de 5 naciones que hemos invadido y mandámoslos a Samaria. So we're going to send people from these 5 territories that we invaded and send them over to Samaria. Y 5 naciones de gentes llegaron a Samaria, a las diferentes ciudades. And 5 people from the 5 nations came to this area in Samaria. Llegaron gente de Babilonia, People from Babylon, gente de Cuta, people from Cuta, gente de Hamat, people from Hamat, gente de Ava people from Ava, y gente de Sepharvaim. and people from Sephalvaim. Estas 5 naciones llegaron y entraron a todas las ciudades que habían allá en Samaria. And these 5 nations, they came and they entered into all the area where Samaria was. Y al comienzo, pues tú sabes, ellos eran prácticamente los primeros que llegaban y no conocían nada. So at the beginning, they were the ones that arrived and they didn't know anything. No conocían la ley del Dios de ese lugar. They didn't know the laws of the God of that place. ¿Y qué pasó? And what happened? Dios estaba furioso. God was furious. Y en la Biblia leemos And in the Bible we read que Dios envió leones para matar a esa gente. that God sent lions in order to kill these people. Y los leones llegaban y hacían su fiesta ellos. And the lions came and they would cause a festivity with the people. Mis A hermanos, feast. si pasa 1 o 2 incidentes, no están, tú sabes, hay que resolverlo, entre ellos mismos lo resuelven, ¿verdad? If it's 1 or 2 times, then we'll figure out, we'll resolve it amongst ourselves. Pero para que llegue a oídos del rey de Asiria es porque algo grave estaba pasando en esa región. But when it came to the ears of the king of Assyria, it's because something grave was happening in that nation.
Los leones no se encuentran casi siempre allá. You don't En really esa región. find lions in that region. Pero llegaron en unas cantidades y hacían una clase de matanzas But they arrived in large groups and they would kill lots of people. que llegó a oídos del rey de Asiria. And this came to the ears of the king of Assyria. Y le dijeron, rey, hay leones que están matando porque la gente que vive ahí no conoce la ley del Dios de esa región. And they're saying, King, the lions are killing the people because there's people there that don't know the laws of the God of that nation. Tenemos que hacer algo. We need to do something. ¿Qué hacemos? What are we going to do? Entonces el rey dijo, bueno, sencillo, de la gente que hemos agarrado, de los que están cautivos aquí, envíen a uno pues que les enseñe. So real simple, from the people that we have captured, send someone to teach them. Entonces fueron y buscaron y encontraron un sacerdote que ellos habían agarrado cautivo y lo enviaron nuevamente a Samaria, la tierra de Betel, que vive ahí para que les enseñe a esa gente nueva que había llegado acerca del Dios de esa tierra. So they found a priest that was held captive and they sent him over to the land of Samaria so he could teach them over there. ¿Se acuerda que habíamos leído el verso 31? Remember we had read Primera Reyes 12:31. 1 Kings 12:31. ¿Se acuerdan ese verso que leímos? No sé si lo vamos a ver en la pantalla nuevamente. Remember that verse that we read? Bueno, dice así. It says, Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. remember it says that he made shrines on a high place and made priests from every class of people who were not of the sons of Levi. ¿Qué clase de sacerdotes habían ahí entonces? Then what type of priests were there then? Y agarraron a ese sacerdote que estaba cautivo y lo enviaron de regreso para que enseñe. And they grabbed one of those priests and they took him over so that he could teach the people over here in Samaria. Segunda de Reyes 17, verso 28. 2 Kings 17:28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. It says, then one of the priests whom they had carried away from Samaria came and dwelt in Bethel and taught them how they should fear the Lord. Mis hermanos, él no era de la tribu de Leví. He was not of the tribe of Levi. Hizo lo que pudo. He did what he could. Y les enseñó algo acerca del Dios de esa tierra. And he taught them something about the God of that land. Verso 33. Verse 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. It says they feared the Lord, yet served their own gods according to the rituals of the nations from among whom they were carried away. Mis hermanos, esta gente cuando vino, dijo, ok, hay un Dios en esta tierra que se llama Jehová. Qué bueno, pero nosotros traigamos nuestros dioses también, pues. So these people, they said, all right, so there's a God here, his name is Jehovah. Okay, good, but we're also going to bring our gods with us. 5 naciones. 5 nations, Y miren lo que hicieron ellos. and look at what they did. Los babilonios trajeron a Sucobenot, The Babylons brought Succobenot, prostitución sagrada, sacred prostitution, inmoralidad sexual. sexual immorality. Esa era su deidad. That was their God. Los de Cuta trajeron a Nergal, Kunta, they brought Nelgal, fuego destructor, dios de la guerra. destructive fire. He's a god of war. Los de Hamat trajeron a Asima, Hamad, they brought Asima. diosa de la fertilidad. She is the goddess of fertility. Los de Abba trajeron a Nibas Tartak, The ones in Abba brought Nebat-Tat, dios de las tinieblas profundas, god of the deepest darkness. príncipe de las tinieblas. He's the prince of darkness. Mira, dios del inframundo. He's the god of the hell world. Los de Sefarbaim trajeron a Adramelech y a Anamelech, los cuales requerían sacrificios humanos. We're going to repeat that. Lo this. Los de Sefarbaim The ones from Sepharvaim, trajeron a Adramelech y a Anamelech. they brought Hadramelech and Anamelech. Esos dioses querían o requerían sacrificios humanos de These bebés. gods, they required human sacrifices. Pero también adoraban a Jehová Dios. But they also worshiped the Lord God. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? You notice something here, brethren? Esa era ahora la gente de Samaria.
These were now the people of Samaria, Una gente que se volvió una raza mixta. people who became a mixed race. Pero no solamente, no es tanto el problema de la raza en sí, It's not so much the issue with the race, sino lo mezclado que estaba su dogma de fe. how mixed their dogma of faith was. Y eso es lo peligroso. And that's what's dangerous. Esta gente de Samaria, por 700 años vivieron así hasta que vino ¿quién? El Mesías. These people in Samaria for 700 years lived this way until who came? The Messiah. Ahora, todavía estaba ahí Jerusalén y todavía estaba ahí el pueblo judío de Dios. And still they were in Jerusalem, and still you find the people of God there. Pero ahora entienden por qué los judíos rechazaban a los samaritanos. But now you understand why the Jews rejected the Samaritans? Porque estos no creían solamente en Dios, sino que aceptaban a todo lo que hemos leído. But they didn't just accept God, they accepted all the things that we read. Inmoralidades sexuales. Sexual immorality. Tenían problemas si tenían que matar o fuego destructor, guerras. Ellos no tenían problema de hacerlo. If they had problems, they didn't have an issue. They would use this destructive fire and go into war. La diosa de la fertilidad, o sea, se ponían cositas ahí para ver si la diosa les daba hijos. The goddess of fertility, they would place things there to see if she would provide them children. Ellos no tenían problema de ver el horóscopo y de ver todo lo que se iba a ver a los muertos y escucharlos y ir a los medium. They didn't have any issues with seeking mediums and sorcery and all those things. Mira, y si había que hacer algún sacrificio, pues ellos metían mano con los sacrificios también. And if they had to provide some type of human sacrifice, then go ahead. They would do those human sacrifices as well. Oh, pero también respetamos a Jehová, nuestro Dios también. Oh, yeah, but we also respect, the Lord, our God. Increíble. Incredible. Y cuando yo estaba leyendo esto, mis hermanos, And when I was reading this, brethren, yo me sentí identificado. I felt identified Porque así era yo. because that's how I was. Oh, sí, yo temía a Dios. Oh, yes, I had God. Pero también tenía mi tipo de vida con otros dioses, haciendo las cosas que no era correcto. But I also had my lifestyle, and I did things with other gods, doing things that were not correct. Los samaritanos son el mejor ejemplo de cada uno de nosotros cuando no conocíamos a Cristo, mi The hermano. Samaritans are a perfect example of all of us when we did not know God. Personas mixtas, con pensamientos donde, ay, sí, Dios, pero también lo otro. People with this mixed thought, oh, yes, God, but also everything else. ¿No conocían los estatutos de Dios? They didn't know the statutes of God. Nunca había habido alguien que les haya enseñado la ley verdadera de Dios. There was no one who could have taught them the true law of God. Y mis hermanos, el verso 41 grafica al final todo lo que estamos hablando. Segunda Rey 17:41. 2 Kings 17:41 gives us a clear picture of everything that we're talking about. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. It says, so these nations, they feared the Lord, yet served their carved images. Also their children and their children's children have continued doing as their fathers did, even to this day. Por eso cuando llegan los tiempos de Jesús encontramos en las Escrituras ese rechazo a los samaritanos. That's why when Jesus comes, you see in Scripture that rejections toward the Samaritans. No se podían acercar, They weren't able to come near to them. no podían vivir juntos. They couldn't live together. Estuve leyendo unos hechos históricos de esos tiempos, I was reading some historical facts about those times donde habían leyes dentro de los judíos, where there were laws amongst the Jews donde decían, mira, las cosas que ellos siembran y lo van a vender en los mercados, lo puedes comprar. where they said the things that they sow and they sell it in the marketplace, you can buy it. Porque saben que la fruta, los alimentos, todos crecen de la tierra, ellos no tienen que hacer nada ahí. Because everything that they sell, all those things, the fruits and the vegetables, they grow from the land, they don't have anything to do with that. It's okay. Pero el vino, los aceites que tienen que ser fabricados con la mano de ellos, ni lo compren. Está prohibido. But the oils and the wines that have to be fabricated with their own hands, don't even buy that. Eso está contaminado. That's contaminated. Miren ese rechazo. See that rejection? Eran rechazados y también los llamaban por sobrenombres. They were rejected and they also gave them nicknames. Hasta nuestro amado Jesús Even our loving Jesus lo hizo. did it. Está en Mateo. You find it in Matthew. Mateo 15:26. Matthew 15:26. Respondiendo Jesús les dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quién?
a los perrillos. And he answered, he says, it's not good to take the children's bread and throw it to who? To the little dogs. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. And she said, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. A ellos se les llamaba perros. They were called dogs. Qué triste. How sad. Pero mis hermanos, en los tiempos de nuestro Señor vemos que hay una necesidad del Señor Jesús. But we see here that there was a need of our Lord Jesus Christ. Eso está también en Juan 4:4. You find that in John 4:4. El Señor tenía que ir de Judea hacia Galilea. The Lord had to go from Judea to Galilee. Y todos los judíos lo que hacían, pero era una línea recta, podían ir en línea recta, pero ellos bordeaban Samaria para llegar a Galilea. But it was a straight line in order to get to Galilee, but they would go around Samaria in order to get to Galilee. No querían contaminarse. They didn't want to be contaminated. Pero ¿qué dice ahí? Qué hermosa es la palabra. ¿Qué dice ahí, Dios mío? But how beautiful is the word? What does it say there? Juan 4:4 dice. John 4:4 says, Y le era necesario pasar por Samaria. but he needed to go through Samaria. Mi Praise hermano, yo soy Samaria y le era necesario pasar y visitar a Gustavo. God. Brethren, I am Samaritan. It was necessary for him to go and visit Gustavo. Cada uno de nosotros y le era necesario pasar a visitarte. Each and every one of us, it was necessary for him to go and visit you. Pero Señor, ese pueblo mixto con ideas y pensamientos todos dañados. But those mixed people, these people with these mixed thoughts and these contaminated thoughts, 5 dioses tienen y también te respetan a ti y aún así tú le vas a escuchar. 5 gods they have and they even respect you, you're still going to go and listen to them? Pero el Señor tenía que pasar por Samaria. But the Lord had to go through Samaria. ¿Sabe por qué? You know why? Justamente porque Él quería sacarnos de la cautividad. Because he wanted to take them out of their captivity. Salir de ese lugar, de estilo de vida. To leave that lifestyle. Oh, qué hermoso nuestro Señor, que cuando llega, pues, hay que caminar bastante, mis hermanos, y hay un sol fuerte y es mediodía. When our Lord determined he had to walk a lot and it was midday. Estaba sediento, ¿y qué hace? Ve un pozo a lo lejos. Ah, es el pozo de Jacob. Y va y se sienta allá. And it was hot and he wanted to rest. He says, he sees a well. He says, that's Jacob's well. I'm going to go sit there. Señor, vemos que hemos caminado, ya es mediodía, no hay comida, vamos a ir a comprar algo. Los discípulos se fueron a comprar. It was midday. They hadn't eaten anything. The disciples said, we're going to go and get some food. Todo se preparó ahí, toda la escena estaba lista. ¿Para qué? Para la llegada de una mujer. Everything was prepared there. The scenery was set for what? For the arrival of a woman. No era cualquier mujer. It wasn't just any woman. ¿Quién era? Who was she? Una mujer samaritana. She was a Samaritan woman. Una mujer que venía de esa región. A woman that was coming from that region. Una mujer que fácilmente nos representaba a cada uno de nosotros. A woman who easily represented each and every one of us. Pero esta mujer tuvo un encuentro hermoso. But she had a beautiful encounter. ¿Y qué pasa? Una mujer que viviendo en esta región idólatra. So this woman living in this region that's an idolatrous region, En esta región donde el pecado abundaba, in a region where the sin abound, recibe un mensaje de amor, she receives a message of love, un mensaje de esperanza. a message of hope. Y recibe una revelación que nadie más había recibido. And she received a revelation that no one else had given her. Y eso me hizo realmente sentir privilegiado porque yo decía, yo también recibí esa revelación. And that made me feel privileged because I also received that revelation. Ahora vamos a ver cuál es esa revelación. And we're going to see what that revelation is. Vamos a ver Juan 4:10. John 4:10. Jesús le había dicho a esa mujer, tengo sed, ¿me puede dar de beber? Jesus had said to this woman, he says, I'm thirsty. Can you give me something to drink? Y ella le dice, Señor, pero ¿cómo tú siendo judío vas a hablar conmigo samaritana? Si nosotros no nos hablamos, no nos llevamos, yo no te puedo hacer ese favor. And she's like, how could you, being a Jew and me being a Samaritan, you're asking me a Samaritan, I can't do that for you. We don't get along. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesus answered her and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Los ojos de la mujer estaban en el agua natural.
The eyes of this woman were placed on that natural water. en todo lo que es natural que podemos ver y mirar. Everything that's natural that we can see. Jesús estaba más allá, estaba hablando de algo espiritual. Jesus went further along. He was speaking about something spiritual. Utilizó lo natural, pero para dar un mensaje espiritual. He used the natural to give a spiritual message. Eso es lo hermoso de nuestro amado Señor. That's what's beautiful about our loving Y Jesus. lo vas a ver durante toda la escritura, en los evangelios, que Él utiliza las cosas naturales para traernos mensajes espirituales. And you see this throughout the Gospels, that he uses the natural in order to bring spiritual teachings. Y Jesús continúa diciéndole, ok, vamos a seguir hablando un poquito más. And Y Jesus vamos says, al verso 13. He goes and says, let's talk a little bit more. Let's go to verse 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, se refiriéndose al agua del pozo, volverá a tener sed. He says to her, whoever drinks of this water, meaning the water that's in this well, will thirst again. 14. 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Mis hermanos, el Señor estaba trayéndole un mensaje de esperanza y de amor. The Lord was bringing her a message of love and hope. Una mujer que había sido despreciada por todos. A woman who had been rejected by all. Iba a sacar el agua al mediodía. She was going to retrieve water midday. ¿Se han puesto a pensar por qué? Do you think, have you thought about why? Mis hermanos, todo lo que está en la Biblia no es simplemente por al azar que está escrito. Everything that's written in the Bible is not just out of coincidence that it's written there. Dice que era la hora sexta, It says that it was that 6th hour. mediodía. It was midday. El sol estaba arrasando. The sun was hot. ¿Saben a qué hora iban normalmente las personas a sacar agua? You know what time people usually went to get their water? Al atardecer, When it was dawning. cuando el sol estaba yéndose. When it was the sun was setting. Ahí iban y ahí conversaban y ahí hacían esto y sacaban su agüita y así era. That's when they went and they would go and they would speak to each other and retrieve their water. That's the way it was. Pero ella, para evitar encontrarse con gente que quizás era judía, eso iba a esa hora, la más dura, la más difícil. But she went to this at this most difficult time in order to not have an encounter with other people. Porque ella sabía su condición. Because she knew her condition. ¿Tú sabes cuál es tu condición? You know what your condition is? Tú sabes si tú estás realmente, oh sí, tú respetas a Dios, oh sí, tú entiendes quién es Dios, pero también tienes una vida pecaminosa. You understand that I respect God. I know God, but I also have this sinful life. Y por eso a veces quizás te escapas de las horas y quieres ir a esa hora más ardiente porque quieres evitar que alguien venga y te hable de la palabra de amor. And that's why sometimes you avoid trying to be somewhere because you don't want to avoid encountering somebody that's going to speak to you about the love of God. Y la mujer le dijo, ay Señor, si yo pudiera tomar esa agua, dame de esa agua de beber porque no quiero tener sed. And she says, oh Lord, well, then I don't want to be thirsty again, so give me some of that water. Y el Señor agarra y le dice, bueno, trae a tu marido. And the Lord says to her, well, then bring your husband. Y vamos a ver qué dice en el verso 18. Look at what it says in verse 18. Ella le dijo, Señor, yo no tengo marido. And she says, Lord, I don't have a husband. Y el Señor le dice, verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. She responded to him and said, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband, and that you spoke truly. Mis hermanos, nuevamente el Señor le estaba dando una respuesta en lo natural, porque sí, ella era una mujer que estaba en pecado, inmoralidad sexual, y había tenido 5 maridos, y con el que estaba ahora no era su marido. Eso era verdad. The Lord was giving her this natural message because this was true. She had these 5 husbands, and the one that she was with currently was not her husband. Pero le estaba dando un mensaje espiritual. But he was also giving her this spiritual message. Porque a 5 dioses le sirves y también dices que amas a Jehová. Because you serve these 5 gods, but you also say you love the Lord.
Por eso que el Señor tenía ese amor y misericordia por esa mujer. That's why the Lord had this love and mercy for this woman. Porque quería sacarla ¿de dónde? He wanted to take her out of where? De esa vida cautiva. Of this captive life. Y mis hermanos, muchos acá quizás están en la misma condición. And many are also probably in the same condition. Porque sirves a otros dioses con idolatría, pero también dice que respetas a You Dios. serve other gods with idolatry, but you also say you respect God. My Lord. En el verso 25 la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. In verse 25, the woman says to him, I know that Messiah is coming, who is also called Christ, and when he comes, he will tell us all things. Y acá hay muchas personas en este mundo, en este tiempo, en el año 2024, hay mucha gente que sabe que viene Dios por segunda vez, pero tiene su estilo de vida con sus idolatrías. And many people now, during this time, during 2024, they know that the Lord is coming for a second time, but they also are living in their lifestyle, in their idolatrous lifestyle. Mis hermanos, yo les dije que lo que el Señor le dijo es algo impactante porque le reveló un misterio, le reveló algo que a nadie le había revelado. It was something impacting. I said that he revealed to her because he revealed to her something that no one else had revealed. It was a mystery that no one else had revealed. Es en el siguiente verso, And it's in the following verse, 26. verse 26. Jesús le dijo: ese Mesías del cual tú estás hablando, de ese Mesías que tú estás hablando, yo soy el que te habla. He says to her, that Messiah that you're speaking about, the one that you're saying is going to come, I am he, the one who's speaking to you. Ay, My mi God. hermano. Eso fue mi caso. That was my case. Yo era esa samaritana. I was the Samaritan woman. Y el Dios Todopoderoso dijo: yo soy el que te habla, yo soy el Cristo, vengo a buscarte, vengo a sacarte de ese estilo de vida. He says, I am the Christ. I am the one who is coming to take you out of that captivity. Mi hermano, qué hermoso es Dios. How beautiful is God, brethren. Le reveló una verdad que a nadie más se lo había dicho. He had revealed to her a truth that he had not told to anyone else. El pueblo judío vino, mira, Dios venía para buscar un pueblo, su pueblo, a lo suyo vino y lo suyo lo rechazó. To the Jews he came to his people and they rejected him. Pero Jesús fue honrado por extranjeros y rechazado por los suyos. But Jesus was honored by foreigners and rejected by his own. Qué hermoso es saber que en Lucas 19:10 dice esto la palabra. It's beautiful to see that in Luke 19:10 the word says this. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ahí estaba yo perdido, mi hermano. That's where I was. I was lost, brethren. Y Él me estaba buscando. And he was looking for me. Él sabía que yo estaba en cautiverio. He knew that I was in captivity. Pero Él me buscaba para darme, ¿qué? Libertad. But he was seeking me out to what? To give me freedom. Todos hemos venido con pecados desagradables ante Dios, mis hermanos. We have all come with unpleasing sins before God. Siempre cargados con preocupaciones o con situaciones, Always a burden with situations and worries. mezclados en nuestro corazón en la idolatría. Mixed in our heart is idolatry. Pero también, no, yo creo en Dios. But yes, also, I believe in God. Pero, mis hermanos, ese es el amor y la misericordia de Dios que nos mantiene firmes. But it is the love and mercy of God that keeps us firm. Él nos busca, He seeks us out. Él nos llama. He calls to us. Pero, Señor, yo estoy sucio, Señor, mírame cómo estoy. Lord, I'm dirty. Look at how I am. Isaías 1:18 Isaiah 1:18. dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. It says, come now, and let us reason together, says the Lord. And though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. And though they are red like crimson, they shall be as wool. Ese es nuestro Dios que nos saca de esa cautividad. This is our God who leads us out of that captivity, Cautivos por el pecado, captive by sin, siendo libertados ahora por el amor de nuestro Señor. being freed now by the love of our Lord. Y ahora nosotros no somos cualquier cosa, cualquier persona. And now we're not just
any person or anything. Entonces, ¿quién es aquella persona que ahora ama a Cristo? And so now, who is this person who now loves God? Oh, también lo dice 1 Pedro 2:9. It tells us in 1 Peter 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. It says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Y eso es nuestro trabajo ahora, mis hermanos, anunciar las virtudes de nuestro Señor, And this is our job now, that we will proclaim the praises of him, sabiendo que su amor está ahí para sacarnos de esa vida de cautividad. knowing that his love is there to take us out of this life of captivity. Démosle gracias al Señor por eso. Let us give thanks to God for this. Dios le bendiga, mis hermanos. God bless La you, paz de brethren. Dios con ustedes. May the peace of God be with you Nuestro all. pastor con nosotros. Our pastor with us. Amen.